Olá, buenas noches. Estamos acá en Diálogos de Mercosur y más una vez vamos a tener una conversa, una charla con unos amigos para conocernos un poco de la realidad latinoamericana. Y hoy tenemos una cuestión. Por ejemplo, tenemos una historia, tenemos ya muy escrito en historia las condiciones que la derecha principalmente, el movimiento muy ancho, muy conocido como derecha, e não há uma identificação simplória, que como é que depois de tanto histórico, e um histórico sendo desigualdades sociais, desigualdades políticas, socioeconômicas, e tantas outras apoiando ditaduras muito duras, então, por qué? ¿Cuáles las condiciones, las razones de la derecha latinoamericana está fuerte con un histórico muy grande y de una población muy empobrecida? Entonces son cuestiones sencillas que tenemos que tener en cuenta, que principalmente en el momento de pandemia ha se aflorado las condiciones de pobreza, de desigualdad y de una resistencia muy fuerte, como por ejemplo las elecciones de Perú, donde la derecha se recusó a aceptar el resultado de las elecciones. En otros países, como cambió las condiciones de izquierda por gobierno de derecha. Y pela própria metamorfosis, pelo cambio de comportamento de la derecha, que não assume assumiu um discurso, uma narrativa, como se diz acá em Brasil, de ser liberal, de ser anti-processos opressores, mas que não reconhece sua história, não reconhece suas práticas cotidianas. Então, nesse momento, eu pergunto a Acer, que como é tu leitura, como é tu interpretação deste fato da realidade de la derecha? Bueno, la realidad de la derecha latinoamericana, yo creo que generalmente está demasiado conectada a ese discurso global, principalmente estadounidense, y en ese sentido, pues que duda cabe que el mandato de Trump ha sido pues bastante nefasto o de radicalización, más si cabe, de las políticas de la derecha, ¿no? Porque ya no es una derecha más, digamos, liberal, no tan tradicional y con medidas económicas que quizás estuvieran un poco a raíz de lo que creo que era Correa denominaba la década ganada, que parece que estaba como un poco a la defensiva, ¿no? La derecha latinoamericana, pero a raíz de Trump, digamos que se reforzó fundamentalmente, como bien decías, en Brasil, también en Chile. El caso de Colombia es un poco peculiar porque es prácticamente, como decía García Márquez, que los partidos tradicionales que uno pudiera pensar que equivalen a derecha e izquierda, que son el Partido Conservador y el Liberal, que la única cosa que los diferenciaba es que uno iba a misa de 10 y otro iba a misa de 11, pero que el resto de cosas eran exactamente iguales. Pero digamos que eso se diferencia bastante del caso latinoamericano, que hay unas ciertas olas, a raíz de la crisis de Argentina, una ola de izquierdas, posteriormente Uruguay, un poquito más tarde quizá Ecuador y Bolivia, pero como digo, Colombia sigue estable en ese sentido y ahora precisamente por la pandemia y por parece que una recuperación, respuesta bastante regional, no sé si tanto latinoamericana como sudamericana, los movimientos sociales han recobrado fuerza y parece que va a ser por fin el cambio el año que viene acá en Colombia y quizás salirse un poco de esa estatus permanente de conservadurismo en Colombia, a todo tipo de nivel de políticas, no solo económicas, sociales, culturales y de todo tipo, totalmente regresivas y claramente conservadoras. Gracias. Professor de Bolívia, o que temos, como é tu leitura para uma questão muito sencilla para nós de Latinoamérica? Principalmente em Bolívia, que passou por momentos também um pouco duros há pouco tempo, ¿no? El tema político convoca a reflexionar muchas cosas, ¿no? En Bolivia, en el ámbito político, se discute si se debe seguir hablando de derecha o de izquierda.
Hay intelectuales que dicen, cuando alguien cuestiona de seguir hablando derecha-izquierda, quiere decir que ya no son de izquierda, ¿no? Entonces, esos términos clásicos siguen siendo los denominadores de tendencias fundamentales en la sociedad, ¿no? Bolivia es un país capitalista trazado de economía combinada, donde los gobiernos, digamos, más recientes tienen que ver con el neoliberalismo, ¿no? Desde el año 85, Bolivia está dirigida por neoliberales, donde se ha dado curso a la privatización de las empresas estatales, se ha hecho reformas educativas a capricho en orientación norteamericana, y se ha buscado destruir el sindicalismo minero, de los maestros y también de los sectores de los universitarios, ¿no? Sin embargo, es bueno diferenciar, ¿no? En Bolivia, como en todos los países, hay partidos de izquierda y de derecha. Se supone que en el gobierno está un partido de izquierda, el MAS, ¿no? Con Luis Arce Catacora. Pero para la izquierda ortodoxa es una izquierda neoliberal, ¿no? Es una izquierda neoliberal indígena. Ahora, el gobierno anterior ha sido naturalmente más neoliberal, ¿no? De Áñez. Se discute en Bolivia y ahora, más que nunca, de si hubo golpe o no hubo golpe de Estado. Ese es el tema de discusión permanente, ¿no? Hay sectores que afirman que no hubo golpe de Estado, que era una sucesión constitucional, y hay sectores que señalan que sí hubo golpe. Ahora, el tema de golpe, ¿qué es golpe? O sea, hay una sola forma de golpe, a través de la fuerza, digamos, de la toma militar, pero también hay otra disimulada, ¿no? En Bolivia entiendo que se ha dado una forma de golpe, digamos, a través de varias instancias, ¿no? No directamente como en la época clásica, ¿no? Los militares toman el poder y listo, ¿no? Sino en forma indirecta a partir de las declaraciones de los policías militares que han pedido que el presidente Evo Morales pueda denunciar, ¿no? Pero al margen de este acontecimiento también es necesario señalar que el gobierno anterior, el gobierno de Evo Morales, también ha sido, digamos, ha ido perdiendo credibilidad, ha sido criticado por muchos sectores sociales. Entonces, había discusión sobre si estaba habilitado o no para repostularse. También hay estos problemas, ¿no? Hay estas críticas a ese gobierno. La derecha, naturalmente, expresa los intereses de la clase que detente el poder económico, las empresas, las transnacionales, que vive, entiendo, directo o indirectamente con los que están en el poder, ¿no? Ahora no vamos a deslegitimar algunos hechos. El gobierno actual y el gobierno de Evo Morales, en su turno, han buscado hacer algunas políticas de favorecer a los sectores sociales. Han disminuido algunos costos, han dado lugar a algunas nacionalizaciones, no suficientes, pero se ha avanzado. Entiendo que en Bolivia, si vemos a la derecha y a la izquierda, digamos, en el tema de apoyo electoral, el que tiene apoyo electoral es la izquierda, digamos, que representa el MAS, ¿no? Pero para la crítica, digamos, marxista, ortodoxa, el MAS sigue siendo un gobierno neoliberal, aunque con algunas ideas y políticas favorables a los sectores populares. Ahora enfrentándose, buscando destruir a la derecha a partir de procesos contra lo que se denomina el golpe de Estado, ¿no? Se ha llevado a la cárcel a Áñez, a la expresidenta, se está buscando a varios ministros, se está haciendo varios procesos, no todos, digamos, en el plano legal, a veces es por la influencia del poder. En el gobierno anterior, curiosamente, en el gobierno de Áñez, se ha liberado de culpa a los que han hecho actos ilícitos delictivos, y ahora el gobierno actual está procesándoles a los otros y está haciendo también que algunos parciales estén alejados de la, digamos, ejecución de la justicia, ¿no? Entonces, el panorama de la derecha en Bolivia, digamos, si vemos que al MAS como izquierda, está en el poder la izquierda y la derecha está disminuida, ¿no? Desde una visión crítica, marxista ortodoxa, a pesar de que haga políticas bonapartistas favorables a los sectores laborales, el gobierno de Luis Arce sigue siendo un gobierno neoliberal con cabeza de indígena, con grupos de indígenas
dentro de esa perspectiva. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas noches, Víctor. Estamos contentos de estar acá con nosotros. Estamos acá con la cuestión con el histórico que tiene en Latinoamérica, cómo la derecha ainda consegue obtener votos y reproducir sus fuerzas en elecciones. ¿Cómo tu interpretación de este fato? Muy buenas noches, Reinaldo, querido, Roberto, Ancier. Muchas gracias, Tulio, por la invitación. Bueno, ¿cómo la derecha consigue los votos? Yo creo que más que nada que es un sistema cíclico, ¿no? Los pueblos latinoamericanos hemos asistido a determinados periodos en los que ha gobernado la derecha en algunos países, después ha triunfado el gobierno progresista, como en el caso de Uruguay, por ejemplo, que en el 2005, por primera vez, de manera inédita, asumió el gobierno del Frente Amplio, con el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Después, todos sabemos que en el 2010 asumió José Mujica, el Pepe Mujica, y 2015 de nuevo Tabaré Vázquez. Fueron 15 años de gobierno de izquierda en Uruguay, pero tristemente las últimas elecciones la ganó la derecha. Y en estos momentos Uruguay está regido por un gobierno de derecha, que es el Partido Nacional. El hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle y el actual presidente uruguayo ha gestionado prácticamente durante la pandemia. Y en Chile, en estos momentos, está también la derecha, ¿no? Que es Piñera, el candidato presidente que por segunda vez consecutiva gana las elecciones. Ya había tenido un periodo de gobierno y después Bachelet, y bueno, y ahí sabemos que durante 20 años en Chile la concertación, después de la dictadura, que es directamente el Partido Socialista, gobernó, pero se habla de un progresismo que es básicamente con TLC, por ejemplo, un progresismo que es con políticas de tercerización fuertemente. En Chile es muy importante el modelo que ya desde los años 60 se estaba generando, ¿no? El modelo de los Chicago Boys, el modelo neoliberal. Entonces, el mercado rige, el mercado manda. Ya ni siquiera existe lo que antiguamente se llamaban las carreras normales, de escuelas normales, por ejemplo en educación, cosa que en Uruguay sí, afortunadamente todavía siguen la formación de maestros o profesores en institutos normales, ¿no? En institutos de profesores Artigas o en institutos normales de educación, pero en Chile eso no resulta, no funciona, o sea, se abolió y ya desde hace muchos años la carrera de pedagogía se estudia en las universidades, así como en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Pero en Uruguay eso no es un hecho, aunque se está tendiendo a imitar modelos y ya se habla desde hace un par de años de volver a ese sistema. Por lo tanto, la derecha justamente va ganando votos y porque va acompañada también de un sistema capitalista fuerte que es el que convivimos cotidianamente y que también, sin lugar a dudas, se hace uso de argumentos, por ejemplo, de los que hablaba Hinkelhammer, ¿no? Por ejemplo, el fantasma del comunismo, que ya en los años 70 ya se empezó a difundir, ¿no? Entonces, todas esas fobias, esos miedos que la derecha ha hecho uso, que ha basado sus campañas en eso, en generar temor en la población, generar fobias, generar miedos,
para que la población identifique, por ejemplo, con la izquierda determinadas cosas. Por ejemplo, en Chile llegaban a decir hasta que los comunistas comían guaguas, o sea, comían bebés y cosas así. Hay mucha gente que lo creyó a eso. Entonces, esa campaña del miedo, esa campaña de deslegitimar al otro sobre la base de mentiras, funciona y desarticula, ¿no? Y lo que yo creo que ya cuando antes el mundo se dividía en dos grandes ideologías, ¿no? El mundo occidental, izquierda y derecha, o Latinoamérica, ya desde Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento, ¿no? La Guerra Fría. Antes la ideología era algo mucho más marcado. Habían valores incluso comunes. La iglesia, la izquierda tenía un discurso muy firme, muy claro, con su propio lenguaje, y la derecha tenía su otro discurso con su propio lenguaje. Hoy por hoy, en esta modernidad líquida, digamos, según Bauman, algunos candidatos utilizan el lenguaje de la izquierda, por ejemplo, candidatos de derecha, para llegar a más personas. Utilizan palabras, lenguaje, argumentos de la izquierda, incluso en sus propias campañas, pero después a la hora de gobernar, después que consiguieron los votos, ya se olvidaron de todas las promesas y siguen adelante con sus ideas. Entonces hay una mezcla, digamos, de todo un poco, y ya la política lamentablemente se transforma en una especie de collage, un recorte de acá, de allá, y aparecen candidatos como los que ya conocemos, que ni siquiera son políticos, ni siquiera tienen carrera política. Sin embargo, aparecen con las grandes empresas y agencias de marketing, conforman un candidato y finalmente lo tiran a escena. Y justamente lo que pasa con el presidente actual del Uruguay, pasa eso, digamos, tiene que ver con un candidato que, si bien es hijo de un expresidente, pero es puro marketing, y él está asesorado permanentemente, y todo lo que hace, lo hace asesorado, ¿no? Ahora, la simpatía electoral ha bajado muchísimo desde que él asumió. Así que bueno, el pueblo uruguayo igual se ve polarizado, pero ha sido víctima de una mala política, de una mala gestión, y lo mismo ha pasado en Chile, por ejemplo, con un candidato que ha tenido el mínimo porcentaje de simpatía, y la gente le pedía, por favor, Piñera, deja el mando. Y ya con el estallido social del 2019, después de la pandemia, entonces ahora la constituyente, ¿no? Por lo tanto, se nota que el pueblo chileno ya reaccionó fuertemente contra la derecha y quiere que salga de una vez por todas, ¿no? Víctor, Aunque todavía queda Víctor, mucha gente perdón que... por interrumpir. Sí. Tenemos que hacer una rodada y después quiero que volte con la especificidad de este momento de Chile, que es muy importante para comprendermos la cuestión de hoy de la derecha. En este momento, hacer que, como dije Víctor, de una colaje que no tenemos más, como habló a poco el profesor Roberto, de no tener las cosas más bien fuertes de izquierda a derecha, mas hay un colaje, a una interpretación, por ejemplo, que el triunfo de Realpolitik, ¿no? Una política que los intereses y no las ideologías. ¿Cómo mira esta interpretación, Asier? Principalmente con que también habló Víctor de políticas económicas, por ejemplo, del Chicago Boys. Acá en Brasil, el ministro de la Economía es de Chicago Boys y trabajó en Chile en momento de Pinochet. Entonces, y acá en Brasil está una destrucción total. Tenemos un número muy grande de personas sin empleo. Acá en Brasil hablamos también en los NEN, nem esperança de emprego e nem esperança de trabalho temporário, de estudo, de nada. Então,
Acá en Brasil la situación es muy complicada, principalmente pelo tamaño demográfico de Brasil. 10% para nosotros son muchas personas. Acá en Brasil ya tenemos personas que tristemente se alimentan en los grandes basureros de las ciudades, ¿no? Entonces, son políticas económicas muy fuertes de lo que conocemos como neoliberalismo o de derecha. ¿Cómo las políticas económicas, cómo esta colágeno de conceptos interpretas esas acciones hacia en Colombia? Bueno, yo creo que en ese sentido, sobre todo en relación con la derecha, o sea, con lo que es la derecha, lo que tenemos que enfocarnos de forma clara es hasta qué punto es importante el asunto económico o material, es decir, las políticas económicas. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que a menudo, digamos que gobiernos, digamos, de un discurso, de eso que sería un poco la estrategia de marketing, que pueden no parecer radicales en el sentido discursivo, porque en términos de valores, digamos que no son tan tradicionalistas, con posiciones radicales quizá de la Iglesia, como estar totalmente contra el aborto, contra la homosexualidad, ese tipo de cuestiones que es más otro tipo de asuntos, como digo, más de valores, de cultura. Y claro, esto en ese punto, ¿qué es derecha? Es decir, por ejemplo, si un gobernante, digamos que aprueba el aborto, aprueba el matrimonio homosexual en Latinoamérica, pero sigue haciendo unas políticas absolutamente neoliberales, acordar a los Chicago Boys, ¿eso es ser de izquierda o eso es ser de derecha? En este sentido, a mí me recuerda mucho una gran frase de Margaret Thatcher, que dijo que cuando le preguntan que cuál había sido su mayor victoria en el gobierno, dijo que el socioliberalismo. Es decir, que el hecho de que la izquierda tradicional laboral sindicalista británica había acabado con ella y había conseguido que, entre comillas, evolucionara hacia eso que es la tercera vía de Giddens, que decía que hasta el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Es decir, que asume todo el marco neoliberal y simplemente pues, le pone algunas pequeñas tiritas, pequeñas curitas, cuando la cuestión es muy radical en términos sociales, pero no enfoca la política económica en la sociedad, en el pueblo, que es en principio lo que uno esperaría que debe hacer un gobernante de izquierda, ¿no? Es decir, de preocuparse no por la economía, es decir, no poner el foco principal de su gobierno, sobre todo digo en términos de política económica, en eso, en el crecimiento económico, en el consumo, en el individuo y en la exacerbación de la libertad individual y no concebir tanto las libertades como una posibilidad de calidad de vida, de dignidad humana, que es también la otra forma de leerlo, que es decir, que la libertad no puede ser completa si una persona no tiene las necesidades básicas satisfechas e incluso más allá de las necesidades básicas, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Otro punto, en un momento como hoy, que no sé si han escuchado ustedes, que ha sacado el gran informe elaborado durante 7 años el IPCC, que es el gran centro de estudios en relación con el cambio climático, me hace preguntarme eso, es decir, un gobierno de izquierda puede ser mínimamente negacionista o puede ser mínimamente receptivo a tomar medidas, digamos que radicales contra el cambio climático. Es decir, si solo un gobierno de hoy día se fija plenamente en atacar la desigualdad social, en las desigualdades sociales, pero no pone ningún foco en el problema climático, porque eso no es otra cosa que ser insolidario en términos intergeneracionales, porque cuando quizá nosotros no nos vaya a afectar tan directamente o en términos de supervivencia de forma profunda, pero sabemos que les va a afectar a los siguientes, o sea, estamos siendo progresistas, estamos preocupándonos por la verdadera justicia social. Es decir, este tipo de temas transversales creo que son decisivos en la actualidad para ir más allá quizá lo que sería el discurso tradicional de la izquierda y sobre todo en la izquierda en términos materiales. Esto no quiere decir que evidentemente, sobre todo respecto al último tema que estaba tocando, que era el cambio climático, que no haya que defender absolutamente en el ámbito global que los principales responsables del cambio climático de
desde el proceso industrial a la actualidad, evidentemente no es Latinoamérica ni son los países en desarrollo. O sea, actualmente entre China, que podríamos decir que está ahí en un punto intermedio de lo que comprendemos hoy como desarrollo y no desarrollo, entre China, Estados Unidos y la Unión Europea, tienen el 60-70% de las emisiones contaminantes al medio ambiente. Y son los más desarrollados los que tienen mayor calidad de vida, de consumo, etcétera, etcétera. Es decir, los grandes responsables. Entonces, enfocándonos en Latinoamérica, yo creo que cualquier política progresista debe enfocarse de forma muy importante en el cambio climático hoy día. Evidentemente, cuando transpones el tema a los discursos o las disputas globales, nunca dejar de defender, evidentemente, eso, que tampoco ahora digamos que la mejora en la calidad de vida de los grandes grupos sociales latinoamericanos, del pueblo latinoamericano, que está buena parte de ello en la miseria, en condiciones deplorables, pues evidentemente no les vas a decir no, que ya no te puedes desarrollar ni tu calidad de vida puede mejorar. Evidentemente debe ser unos menos y otros más. Y con un global que sea, digamos que en términos globales, menos nuevamente, ¿no? Y bueno, yo no sé si he dado más respuestas que preguntas, pero pues espero que si ha sido así, mis compañeros las completen. Gracias. Sí, gracias, Acer. No es una pregunta de un profesor obteniendo una respuesta, no son comentarios que necesitamos para aclararnos. En este punto, Roberto, ¿qué tienes para hablar para nosotros de la realidad boliviana? Porque hoy no tenemos más o muy poco como las cuestiones de otros tiempos de reforma agraria, una cuestión geopolítica de comunismo, capitalismo. Hoy las cuestiones son otras, ainda que las cuestiones geopolíticas, mas hoy tenemos, por ejemplo, la fuerza de pueblos indígenas, hoy tenemos también la fuerza de las cuestiones climáticas, como el relatorio que salió hoy, ¿no? Y también una pandemia, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hoy hay una parcería de Bolivia con el gobierno de Rusia. Em outros tempos, estas coisas eram impensáveis, assim como em Brasil, na parceria de Brasil com Rússia, né? Como neste somatório de coisas, como tienes qual é a tua análise? Bueno, estamos viviendo una época, como hemos señalado, donde el MAS ha vuelto a tener amistad con países como Cuba, Venezuela, China, Rusia. Claro, porque son de izquierda, ¿no? O sea, el movimiento hacia el socialismo es la sigla del gobierno actual. Entonces, entiendo que dentro de esa lógica hay buenas relaciones, ¿no? Con estos países. Y naturalmente los temas indígenas, los temas del cambio climático son temas actuales, ¿no? Son temas de debate nacional e internacional. En Bolivia hay visiones de que, por ejemplo, se estaba intentando hacer una carretera, ¿no? Y los sectores indígenas han protestado porque atenta contra su medio ambiente, etcétera. Sin embargo, hay personas, en mi caso personal, y yo soy partidario del desarrollo, ¿no? O sea, tiene que haber industrias, fábricas, tiene que haber progreso, y en lugares donde no hay hospitales, tiene que crearse hospitales, ¿no? Yo entiendo de que tenemos que contribuir al desarrollo integral de los países. ¿Por qué hay pobreza en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia? ¿Por qué hay? Porque hay empresarios privados que solo llevan la parte del león de la riqueza. Tiene que hacerse que las empresas sean del Estado, sean del país, y el producto digamos, de la comercialización se distribuya para todos, ¿no? Por eso entiendo que una verdadera izquierda revolucionaria tendría que estatizar todos los medios de producción, tendría que planificar la economía, tendría que hacer que haya un mejor nivel de vida, ¿no? Y naturalmente tendría que conceder los derechos de la autodeterminación de las naciones de todos los pueblos indígenas. En Bolivia se ha avanzado, ¿no? Sustancialmente. Incluso en el gobierno han estado muchos indígenas. En el gobierno de Evo Morales y en el gobierno actual también hay un grupo de indígenas. El tema es que esos indígenas no están, digamos, lo suficientemente preparados para realizar grandes aportes al desarrollo de la región. Lamentablemente, varios de ellos han cometido errores en los gobiernos anteriores, han sido procesadas, han sido suspendidos ahora por el gobierno actual,
pero hay hechos de corrupción que naturalmente dañan e impiden el desarrollo y el progreso del país. Por eso entiendo que una nueva, digamos, una visualización de una nueva izquierda contribuiría a transformar los países, y en este caso en nuestro país, ¿no? En Bolivia, de lo que se trata es que las empresas sean pues de todos los bolivianos, no de unos cuantos, y que esas riquezas se distribuya. Ahora, a nivel general, naturalmente que en el gobierno de Evo Morales y en el gobierno actual se hacen algunas políticas de favorecimiento a los sectores populares, pero es insuficiente. Sigue habiendo empresarios, sigue habiendo propiedad privada, sigue habiendo pobreza, miseria, que hay que luchar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las propiedades, ¿no? Se hablaba algo de la reforma agraria. En Bolivia es clásico Bolivia por varias medidas, ¿no? El tema del voto universal de la época del 50, la nacionalización de las minas, la reforma agraria. Sin embargo, entiendo que es necesario una nueva reforma agraria en Bolivia y en el mundo, ¿no? Particularmente en América Latina. Entiendo que tiene que redistribuirse la tierra, ¿no? La tierra es un escenario de desarrollo para todos los pueblos indígenas, tiene que volver a la propiedad de ellos. Sigue habiendo pequeños grupos que llegan a tener gran parte de terreno, de haciendas donde explotan, oprimen. Por eso cuando se define a Bolivia, es Bolivia país capitalista atrasado de economía combinada. ¿Qué significa economía combinada? Que coexiste una forma de feudalismo, de esclavismo, ¿no? Hay gente que trabaja por vivir, por alimento, y hay gente incluso que es maltratada, oprimida de la forma más terrible. En Bolivia, entonces, igual que en América Latina, entiendo que es necesaria una segunda reforma agraria, y una verdadera izquierda buscaría naturalmente hacer que todas las empresas sean de los bolivianos para que se planifique la economía, se mejore el nivel de vida y naturalmente se tienda al desarrollo. Cuando se habla del desarrollo y del progreso, se habla como gran cosa 5%, 7%. Tenemos que hablar 50, 100, 200% del desarrollo. Eso sería realmente un verdadero desarrollo. Gracias. Gracias, Roberto. Víctor, entonces continúa para nosotros la cuestión de Chile y de Uruguay. En este momento, principalmente de Chile, que como hablamos en otro momento, de la constituyente, ¿eh? Con una mapuche en la lideranza, pero ¿qué significa para los pueblos indígenas? ¿Es como se habla acá en Brasil, un fato isolado o es una fuerza, una representación, algo que se quedó para diferentes escalas de tiempo futuro, una participación mayor, más fuerte de los pueblos indígenas, no solamente con sus cuestiones de la tierra, mas de empregabilidad, porque acá como en Brasil, hay muchos indígenas también en las ciudades, ¿no? Claro. Bueno, en Chile, cuando se elige una constituyente de origen mapuche, que es una académica de gran trayectoria, la Universidad de Santiago de Chile, la verdad es que es un triunfo para la gente que reivindica desde hace muchos años que pide a gritos una nueva constitución, la posibilidad de una nueva constitución, porque la constitución que está vigente, que rige en estos momentos, es la que se creó en la dictadura militar con Pinochet. Entonces es un cambio urgente, ¿no? Después de 40 años ya necesario. Ahora, yo estaba también el otro día escuchando un audio a propósito de esta pregunta de por qué la derecha también logra ganar adeptos, continúa ganar votos, ¿no? Continúan los gobiernos de derecha y circulaba un audio de desprestigio absoluto de estos nuevos emergentes sociales en Chile, ¿no? Y el autor de ese audio que se estaba haciendo circular por las redes sociales era una persona que tiene muchísimas propiedades, que vive en Estados Unidos, que tiene propiedades en Chile y que decía, no, ya en este país no se puede, ni siquiera se puede invertir, ya se fue todo por la borda,
o sea, dando un punto de vista, digamos, tremendamente apocalíptico, sí, pero la pregunta es quién lo dice, ¿no? A mí me van a hacer pagar una cantidad de impuestos en tono de queja, digamos. Ahora, y una amiga de Panamá me reenvió ese audio y me preguntaba, ¿es verdad que Chile está así, que ya no se puede ir, que ya no se puede invertir, no sé? Y yo le preguntaba, bueno, pero tú escuchaste quién dice este audio y con qué fin, digamos, ¿no? Entonces, claro, uno, si no logra visualizar que hay un contexto de país en el que está gobernando la derecha, pero el pueblo sale a la calle y a gritos pide cambios, ¿no? Y en estos cambios empiezan a verse luces de esperanza, que por lo menos se va a cambiar, se va a reformar la Constitución, y que uno de los representantes justamente, la constituyente, es mapuche. Entonces, estás hablando de que obviamente eh, es un buen y prometedor futuro para el país, ¿no? Entonces siempre es bueno, claro, ver el contexto. En el caso uruguayo, por ejemplo, y continuando con lo que venía diciendo anteriormente, si hablamos, por ejemplo, de las políticas sociales que hubo durante los 15 años de gobierno de izquierda, que fueron políticas que han logrado poner en marcha planes sociales muy importantes, desde la creación el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, el MIDES, ¿no? Con una cantidad de políticas para trabajadores sociales, profesionales de toda índole, trabajando en los distintos barrios, con poblaciones, sacando a la gente de la pobreza, haciendo trabajos en redes, ¿no? De intervenciones en redes con psicólogos, con distintos actores. A mí me tocó también trabajar en varios proyectos de intervención en red, incluso hasta la propuesta de policía comunitario, por ejemplo, donde el policía tenía que formarse en temas sociales para dimensionar que el trabajo en un barrio no es solamente apresar a un delincuente y listo, sino que ese delincuente también tiene una historia, tiene un contexto, tiene familia, tiene... Entonces, ese policía trabajaba en red con los distintos profesionales, se formaba y dimensionaba una mirada mucho más amplia de la población con la que trabaja, que va más allá del mero delito o el mero el delincuente. Ahora, todas estas políticas sociales que se han logrado en Uruguay, con este nuevo gobierno de izquierda, de un día para el otro, se abolieron prácticamente, se borraron del mapa. Y hubo una cantidad de trabajadores uruguayos que quedaron en la calle, los índices de desempleo se dispararon, los propios docentes en el mundo de la educación, los docentes se quedaron sin horas para trabajar. Entonces, es como un periodo oscuro por el que está pasando el Uruguay en estos momentos, en el plano de la educación, en el plano de la sociedad, digamos. Y con esto último que comentaba la vez pasada, de la ley de urgente consideración, que son 453 artículos que de un día para el otro quisieron imponer. Y afortunadamente en el trabajo de un año la gente consiguió firmar y ponerse en contra de esa ley que no es urgente, no es de urgente consideración, porque querían poner, por ejemplo, no sé, un control extremo en las aulas o directamente políticas relacionadas con la privatización, con el control, con otras dimensiones que no tenían nada que ver con educación. Por lo tanto, por lo menos 135 artículos de esos 400 y tanto se pudieron eliminar de esta propuesta de ley que el gobierno, que algunos componentes del gobierno oficial actual
quisieron imponerle a la sociedad uruguaya. Así que bueno, en relación volviendo a esa pregunta original, Reinaldo, sí, se ven algunas luces de esperanza en Chile, por lo menos, y un periodo oscuro en Uruguay que está difícil también de visualizar, así como en el Brasil, digamos, también se asiste a esa terrible situación que padece la gente por un gobierno de extrema derecha, ¿no? Que no logra centrarse en su gente. Sí, gracias, Víctor. Porque la cuestión de la derecha es muy complicada. Acá en Brasil, por ejemplo, tenemos un grupo muy chico, muy pequeño, mas tenemos indígenas, por ejemplo, de derecha. Para tenerte una idea de la realidad acá en Brasil. Tenemos grupos que trabajan, por ejemplo, y los grupos que podemos llamar de proletarios, que son de derecha, que votaron en Bolsonaro. Entonces tenemos un cambio muy grande en las mentalidades. Esta fuerza de derecha que pienso que tenemos que comprender muy bien para poder trabajar nisto, não somente a hablar lo contrário, né? Para compreender, para que tenhamos uma força para implodir. E neste sentido, eu pergunto a nosso Federico, que está acá também, que com o histórico da direita em Latinoamérica, como interpretas a partir do histórico da direita que tem forças em las eleições, principalmente no mundo moderno, onde a força das redes sociais, entre outras coisas, e principalmente de la baja de la censura en los países, como la derecha aún consegue tener fuerzas. Bienvenido, Federico. Tu sonido, por favor. Muchas gracias, mi querido Reinaldo. Para todos los compañeros de mesa, pues muchas gracias, igual para nuestra audiencia. Yo creo que podríamos comenzar a pensar esa pregunta a partir de nuestro escudo, que tiene dos palabras contradictorias que son libertad y orden. ¿Ah? Entonces, ¿cómo compensas eso en la práctica? Entonces resulta que, digamos, cuando tú revisas la historia de Colombia, ves que es un país que se ha orientado sobre todo al orden, a las normas, a las leyes, a generar, digamos, una seguridad que no existe en la realidad, sino en las normas, que rara vez pueden llegar a suplir las necesidades sociales de la población. Sin embargo, cuando hacemos una revisión del histórico de presidentes y de los partidos que han gobernado acá, no podríamos hablar de una división entre izquierda y derecha, sino básicamente dos derechas, que una se hace llamar conservadora y la otra liberal. Lo denuncia, digamos, Luis Carlos Galán en 1990 y dice que Colombia no tiene dos partidos, sino que es un mismo partido con dos cabezas y que lo que hacen es comerse todo el presupuesto nacional. Entonces yo creo que, digamos, en clave de Colombia, la gran pregunta tiene que ver con qué entendemos nosotros por una o por otra. Finalmente, los grandes políticos colombianos que acaban siendo la grande representación de la derecha, que son Rafael Núñez y Álvaro Uribe, comenzaron siendo liberales. Rafael Núñez, que logra la regeneración en el 1886, comenzó en el Partido Liberal, igual que Álvaro Uribe, que comienza en el Partido Liberal y acaba siendo la representación de la ultraderecha. Entonces, ¿por qué la fuerza, digamos que tendríamos que plantearla desde un escenario concreto en el país? Y es la lucha guerrillera, que fue la representación de la izquierda, que nunca tuvo una legitimidad política, principalmente porque acá se masacró a un partido político y se hizo un genocidio con la UP, la Unión Patriótica, donde aparecen en cifras oficiales más de 3.000 muertos sistemáticamente asesinados de este partido que representaba la única opción de izquierda y que siempre tuvo como pecado estar en teoría ligada a las FARC. Entonces, la ausencia de digamos, la cercanía con esta lucha armada hizo que la UP en el espectro de la izquierda fuera satanizada y finalmente masacrada. Por lo tanto, el accionar de las FARC
era lo que parecía entonces que era el término de izquierda, y el accionar de las FARC se volvió en contra del pueblo. Por lo tanto, la representación de un cambio nunca pareció posible fuera del único espectro que había entre liberales y conservadores hasta que apareció la Constitución del 91 y especialmente el M-19, que fue una guerrilla absolutamente diferente porque su objetivo no era el poder, su objetivo era la democracia. Me dirá, por ejemplo, nuestro amigo mexicano que la revolución de Chiapas triunfa y se sostiene, triunfa a su forma y se sostiene a su manera, porque el objetivo no era el poder, sino la autonomía. Y precisamente a partir de allí logran es transformar su lucha en una posibilidad de autonomía, y el M-19 termina su lucha con una apertura hacia la democracia que se da con una pluralidad política que no existió sino hasta 1991. Entonces, desde allí comenzamos a jugar en un espectro en el que las FARC fueron una ficha fundamental para entender por qué Colombia es un país de derecha, y polarizaron el asunto con a favor o en contra de las FARC. Los métodos violentos de las FARC fueron terribles contra el pueblo en busca de luchar por el pueblo. Voy a recordar unas cosas terribles. Digamos, en Bojayá murieron 90 personas en una iglesia porque enviaron un cilindro bomba y estalló y murieron mujeres y niños. De allí queda una foto de Cristo destrozado con 90 cuerpos detrás de él. Un burro bomba donde mataron a un niño y mataron al papá porque los obligaron a llevar el burro al frente de una estación de policía. Los secuestros de todas las personas o gente de bien hoy en día con dinero llegaron a ser terribles. El país estuvo secuestrado. Todo esto lleva a que cuando se abrió la posibilidad de paz con las FARC, con el gobierno de Andrés Pastrana, la manera en la que se usó el Caguán acabó de destruir la legitimidad de las FARC, pero puso en pie en la idea, tenemos que hacer algo para finalizar este conflicto y no por las buenas. Y apareció Álvaro Uribe con un discurso que decía, hay que ponerle fin a esto a las malas, y el país votó por eso. Y el país no ha dejado de votar por eso porque llevamos 20 años finalmente allí. Por eso este gobierno, después de que se llega a un acuerdo de paz con las FARC, lo primero que hace es crear todas las condiciones para que Colombia siga en guerra, que es lo que favorece que la derecha tenga sentido, porque entre la libertad y el orden es mejor el orden, y ese orden solo lo garantiza la derecha. Curiosamente, quiero referirme al discurso de nuestro compañero mexicano. Mientras la perspectiva de estatizar la industria se vuelve interesante en un gobierno de izquierda, nuestra izquierda, para entender la complejidad de lo que pasa acá, representada en Petro, está diciendo algo que me parece muy lógico. Dice, es que nosotros proponemos traer el capitalismo, porque es que acá no ha llegado el capitalismo. Colombia es una sociedad feudal donde la tierra, digamos, tiene unas cifras absolutamente terribles. Por ejemplo, hay que decir que el 1% de las fincas de mayor tamaño corresponden al 80% del país, y el 19% de la tierra restante se reparte entre el resto. Es decir, aquí hay un 1% de la población que es dueña de casi toda la tierra del país, y nuestro conflicto no se ha podido resolver principalmente porque el acceso a la tierra no ha podido ser garantizado, y nuestra idea de bienestar choca frente a una izquierda que no existe en la práctica y que no ha podido gobernar precisamente por el accionar guerrillero, y una derecha que ha prometido solucionar los mismos problemas que crea infinitamente para generar una promesa eterna que nunca cumple. Yo finalizaría diciendo que en el país es preocupante pensar que se escogió a Álvaro Uribe sabiendo que tenía 6.402 muertos con los falsos positivos, que es un nombre terrible porque no son ni falsos ni positivos, sino la mayor masacre que se ha cometido por encima de la de Pinochet en Chile, que fueron 3.227 personas en 20 años, y aquí fueron 6.402 en 8. Y eso no le importó al país, y el siguiente presidente fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, que permitió esta masacre, porque finalmente lo fue, este genocidio, porque fue un genocidio. La pregunta es, la sistematización cayó sobre los pobres. Creo que el paro nacional está abriendo una perspectiva distinta, y sin embargo, ser de derecha en este país es una religión, y les parece que el fantasma de Venezuela, el fantasma de Bolivia, el fantasma de Ecuador y el fantasma de Brasil son muchísimos más temerosos que las prácticas criminales que la derecha ha realizado en el país. Por ahora lo dejo ahí. Gracias, Federico. Agora, por uma questão de tempo, temos nosso último giro. Nestes 5 ou 6 minutos, como pode sintetizar
cuestiones fundamentales de la presencia de la derecha, de una fuerza en la sociedad, de movimientos contrarios, en fin, de oportunidades que la sociedad para salir de la tradicionalidad de opresión, de pobreza y de tantos otros masacres como acabó de nos hablar Federico. Bueno, la verdad es que digamos que tratar de agrupar una cuestión como cómo decir, cómo puede la derecha, o sea, la izquierda, perdón, construir una verdadera alternativa a la derecha, es bastante utópico decirlo. En el caso de Colombia, yo creo que ya lo dije la otra vez, desde luego, por estos mismos motivos que no ha tenido hasta la actualidad una izquierda gobernante, así fuera socialdemócrata, es decir, no una izquierda tampoco totalmente transformadora o revolucionaria, sino simplemente una izquierda, o sea, ni nada diferente a la distinción entre derecha y ultraderecha, que es lo que ha gobernado en Colombia. Quizá gracias a eso, precisamente, estemos también un poco recibiendo ese espíritu latinoamericano de lucha progresiva a nivel del pueblo, no tanto a nivel de los partidos políticos, y esté creciendo y aparentemente fraguándose un cambio por fin el próximo año en lo que es agrupa alrededor de Gustavo Petro, el pacto histórico, donde van a participar buena parte del movimiento afrodescendiente, buena parte del movimiento indígena, los partidos de izquierda no tradicionales, mucha gente excluida, pero sobre todo el punto es ese también, ese nuevo sujeto político nacido de las movilizaciones de este año y de los precedentes, si es capaz de unirse, o sea, si lo desea principalmente, que quizá también es en ocasiones complicado que personas que estaban muy distanciadas de la política, que no creían en la política, que no tenían empatía con los políticos, con las instituciones, con muchos motivos y razones para ello, ahora se vayan a querer someter y vayan a perder esa puridad transformadora, reivindicadora, emancipadora. Y ese es un problema, sobre todo en términos electorales, ¿no? Y si se suman, evidentemente, yo creo que el cambio en Colombia está próximo a realizarse. Lo ideal sería, decía que dentro de estos términos de la dificultad de la utopía, que lo ideal sería que ellos no fueran simplemente un sujeto que va y vota por rechazar la alternativa, sino que efectivamente se integren y participen de este nuevo proceso, que al final es un cambio o un proceso en creación. Y eso es también lo que te da o lo que les puede dar motivación a la participación, es decir, a dar el salto de constituirse como sujeto político, quizá de forma más local, a propiciar transformaciones mediante el sistema político, que tampoco, pues, por esas mismas estructuras anquilosadas y cooptadas, pues es complicado, pero que si no se da el paso, pues quién sabe si hay otro modo alternativo desde las calles, más cuando, como bien decía Federico, hay como el problema del orden y la obsesión con Venezuela y de las luchas contra las guerrillas, pues está muy militarizado, securitizado, ¿no? Entonces es mucho más difícil vencer en la calle, porque la realidad es que pese a todo, las movilizaciones de varios meses, mucho prácticamente en términos de políticas no se ha conseguido con este gobierno. Entonces, pues es buscar otra alternativa, pero insisto, intentando no solo ser un sujeto pasivo, sino integrando y propiciando, participando y apropiándose también de ese movimiento político. Gracias. Gracias, Yaciel. Profesor Roberto, de Bolivia, ¿justicia social es una posibilidad? Tu sonido, por favor. La justicia social es una aspiración, ¿no? Igual que la equidad, igual que la libertad. A ver, en forma sintética, la derecha está, digamos, destruida, no tiene fortaleza. La izquierda neoliberal está, digamos, en el gobierno. Ahora, la izquierda, una verdadera izquierda, requiere una transformación verdadera que estatice todos los medios de producción y conquiste la igualdad, la justicia social, el mejor nivel de vida social, ¿no?
entiendo que la justicia social, igual que la libertad, son ideales, ¿no? Y entiendo que la verdadera izquierda debe luchar por efectivizarla. Y eso no se va a lograr con mejores jueces, sino cambiando la economía. Porque la existencia social determina la conciencia, decía el camarada Carlos Marx, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profesor. Federico, entonces, la misma pregunta. ¿Justicia social es una posibilidad? Creo que es la única salida, por lo menos intentarlo. Es decir, que logre pasar de ser un discurso y un ideal a prácticas muy concretas que puedan reflejarse en cambios básicos de la vida social. Creo que lo que está, y lo dijimos, lo hice en el cierre la vez pasada, lo que está aquí en juego es el tema de la vida, en todas sus dimensiones, porque resulta que no vemos el sistema neoliberal, no ha podido cubrir los básicos de la vida. Entonces, no ha podido cubrir la salud, la alimentación, la vivienda, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos resulta muy curioso, digamos, ver lo que pasa acá en los concursos de gánese 300 millones después de ser chef o de ser actor, bueno, un concurso. La mayoría de la gente dice que el sueño de su vida es una casa. Entonces resulta que estamos en un lugar donde no hay derecho ni a la tierra ni a la casa. Entonces han generado millones de necesidades nunca satisfechas. Y creo que eso también se extrapola a todos los lugares. Yo diría que acá la gran pregunta de si la justicia social es posible o no tiene que ver con si un gobierno tiene la capacidad de hacer transformaciones serias en un modelo económico a partir de la propia experiencia del país para entender cómo usar mejor sus recursos, pero sobre todo cómo distribuirlos mejor. Aquí el tema fundamental tiene que ver, por ejemplo, con que Colombia es un país extractivista que basa toda su riqueza en la extracción de petróleo, de carbón, de minerales, y eso ha generado una contaminación a mediano y largo plazo que no se ha visto. Entonces la inversión en educación, en perspectivas nuevas, en Colombia turística no se da mientras persista todos los conflictos que tiene el país, y por eso creo que la justicia social no puede seguirse aplazando y tiene que intentarse a partir, no de la política, como decía muy bien quien me antecede, el profesor Roberto, sino a través de acciones distintas. O sea, no es una ley la que va a generar la justicia social. Si hoy mismo el presidente Duque dice justicia social para todos, eso no llega a la realidad. La pregunta es cómo se generan unas condiciones para eso, y creo que la derecha ha demostrado que no tiene las condiciones para implementarlo, y la derecha y la izquierda de llegar al poder tendrá que ser muy responsable y muy hábil, porque lo primero que va a suceder si llega es que todas las fuerzas externas a ella van a dejar al país desamparado, como ha pasado cuando han triunfado los gobiernos de izquierda popularmente. Caso Allende, ¿sí? O lo que pasó con Cuba, el desabastecimiento, Venezuela, desabastecimiento, las empresas cierran, y todo eso obedece a un plan para demostrar que ese gobierno no sirve. Creo que Colombia corre ese riesgo, y por lo tanto es necesario comenzar a pensar cómo contrarrestar esas otras fuerzas que impedirían lo que me preguntas. Sí, yo agradezco a todos y yo tengo una provocación que yo espero que sea respondida en nuestro próximo encuentro. ¿Es posible justicia social fuera de los partidos de izquierda? Porque como bien habló el profesor Roberto, muchos de los partidos de izquierda son partidos neoliberales, están cooptados por fuerzas extrañas, es muy difícil de comprender. Entonces, ¿es posible justicia social fuera de partidos tradicionales de izquierda? Esta es una temática que yo pienso que es muy importante, porque, por ejemplo la realidad brasileña, acá con el gobierno Bolsonaro, estamos en los supermercados, no hay alimentos, los alimentos son muy caros para las personas. En una ciudad de Brasil, la capital del estado de Mato Grosso, un matador de bueyes fez una donación de huesos para las personas, y que se quedaron colas muy grandes por eso. Mira la realidad de la pobreza brasileña, y es una pobreza que la derecha simplemente, como siempre, no mira, y la izquierda no tiene fuerzas para dar una respuesta muy fuerte, muy contundente a una realidad trágica de
una realidad trágica, por ejemplo, con las cuestiones indígenas, y tantas otros absurdos que tenemos acá, que no es una peculiaridad brasileña. Brasil es apenas un ejemplo de condiciones muy de similitudes en Latinoamérica, infelizmente. Pero una cuestión fundamental para mí es por qué con lo histórico de la derecha ainda muchas personas que votan en la derecha. Es una oportunidad, es una atmósfera muy peligrosa. Y los gobiernos de izquierda no tienen fuerzas para superar, como bien habló Acer, Roberto, Federico y Víctor. Haz una fuerza muy grande, es una atmósfera muy fuerte. Y en este momento, por una cuestión de tiempo, yo agradezco a Acer, a Roberto, a Federico, a Víctor, que infelizmente debe que salir por cuestiones personales. Agradezco mucho a la presencia de todos, al comentario muy precioso de todos para nosotros, y deseo a todos una buena noche y salud a todos. Gracias más una vez. Espero contar con vos en nuestro próximo. Fuerte abrazo. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Boa noite para todos. Boa Obrigado. noite. Chao, buenas Nos noches. vemos. Un placer. Chao.